Bueno, Otro. antes de seguir adelante, quiero contestar una vez más las preguntas llegadas. Y las preguntas se dieron en relación em, al síndrome congénito. Entonces, bueno, ya lo de la epidemiología vimos que solo 56 casos han habido en México en relación eh, em, a los últimos años. Este año hay simplemente 3 nuevos casos de Zika general, ¿no? De problemas del síndrome espéreme, que esto está, cada vez que le doy la entrada a alguien se traba, el síndrome congénito. Entonces, pero me preguntaban en relación al neurotropismo, que sí, por supuesto, en relación a las embarazadas es diferente, estoy de acuerdo. Pero aquí hay un antecedente que sí quisiera que quedara claro, porque eh, si se recuerdan, este es un virus de la familia Flaviviridae y es una familia que tiene propiedad para el neurotropismo ya desde hace un rato. Entonces, antes de que llegara el Zika, eran los virus del encefalitis los que generalmente se relacionaban con neuroinfección. Pero lo cierto es que los Flaviviridae también pueden producir encefalitis, meningitis y distintos tipos de infecciones en la sustancia negra, en el tálamo, en el cerebelo. Pueden producir distonías. Y lo que mencionamos de la parálisis flácida, el síndrome de Guillain-Barré. Entonces, los pasos para que los Flaviviridae puedan afectar eh, pues son distintos, o sea, como que van en escala. Y lo cierto es que no hay conocimiento completo en relación a qué es exactamente lo que produce esto. Una de las rutas que sí ha sido establecida es que se afectan las uniones intercelulares herméticas a través de la claudina. La claudina es un componente que es esencial para esas unidades herméticas y lo que hace es que se favorece el transporte de los flavivirus que estén libres o que estén dentro de células. Esto, cuando está dentro de las células, se conoce como caballo de Troya porque pueden estar adentro de linfocitos o de neutrófilos y lo que hacen es que ocupan esos linfocitos o neutrófilos para pasar por la barrera hematoencefálica hacia los plexos coroides o hacia la glía. Otra ruta que ha sido propuesta de invasión de los flavivirus eh, es el resultado de un transporte axonal neuronal que se da en ambas direcciones, anterógrada y retrógrada, y que viene desde la periferia. Ahora, esto puede darse solo si se encuentra en una fase de viremia. Y lo que hace es que ese transporte axonal se da a través de la médula, del bulbo olfatorio, y lo que hace es que da lugar a la apoptosis de la neurona anterior, lo que es compatible con lo que ya conocemos del mecanismo de producción de las parálisis flácidas agudas. Los receptores son distintos. En general, los receptores de estos flavivirus son de tipo receptor membrana manosa o en los astrocitos o en la microglia. Van a afectar a distintos tipos de células y las activaciones van a producir distinto tipo de permeabilidad para que esto pueda darse. Ahora, cuando nosotros tenemos muchos de esos receptores que en los flavivirus están afectados, lo cierto es que ellos lo que hacen es que dan una respuesta inflamatoria, sobre todo a partir del interferón beta, y hacen que se reduzca la permeabilidad, o sea, para que no puedan pasar
o sea, que no pueden entrar al sistema nervioso central. Pero aquí hay como una regulación negativa de esos receptores. Entonces hace que se produzca como disminución en la integridad, no es exactamente que esté roto, pero sí permite, por esto que les decía, que entran como caballos de Troya, y entonces afectan eh, la microvasculatura cerebral y hay, por tanto, replicación del virus. Ahora, cuando se trata del embarazo, que es lo que estábamos viendo, bueno, vimos lo que hay, qué sé yo. Aquí estamos frente a una cuestión de investigación amplia. En lo que les envié el otro día, bueno, decía que es que el virus está permaneciendo durante mucho tiempo en las embarazadas. Los virus, algunos pueden atravesar la barrera placentaria, otros no. Ya sabíamos, por ejemplo, los efectos que el citomegalovirus, los herpes 1 y 2 y sobre todo la rubiola producían como malformaciones fetales. Ustedes, no sé si ya llevaron embriología, pero bueno, si no es un recordatorio de que la placenta se defiende de varias formas con las infecciones virales. La primera es una barrera física a partir de los sinsitios multinucleados o una respuesta inmune innata y hay respuesta adaptativa también a todo esto. El Zika ha ocasionado que se den muchísimas investigaciones porque hasta ahora lo que ha quedado más o menos claro es que tiene un mecanismo similar a la afectación que tiene el citomegalovirus para superar la defensa trofoblástica. Esta defensa trofoblástica es la que hace posible que se regulen las infecciones cuando una mujer está embarazada. Entonces, el problema es que esas mismas respuestas inmunes, la activación de este sistema inmune por infecciones no solo virales, sino también por problemas tóxicos, hace que se afecte la gestación porque hay un incremento a desarrollar problemas fetales producto de la activación. El trofoblasto es muy hábil para reconocer y responder a distintos microorganismos. Lo hace a través de la expresión de TLR, que son por las siglas en inglés, Toll-like receptor. Estos Toll-like receptors hacen que se produzcan citocinas, quimiosinas y distintos factores antivirales. El asunto con del Zika es cuándo se produce la infección, porque hay distintos estudios que han mostrado que el Zika no afectaría al feto al final del embarazo. Esto, entre otras cosas, es porque hay producción de interferón tipo 3. Este trofoblasto del que estamos hablando va a jugar un factor protector contra contra el virus Zika. Entonces, lo que nos queda más claro es que la infección del feto, para que produzca todas las alteraciones que estamos diciendo, se tiene que dar durante el primer trimestre del embarazo, porque ahí el trofoblasto es mucho más permisivo para el Zika. En el tercer trimestre no, porque funciona inmaduramente. Las vellosidades del trofoblasto, como ya pasó el embarazo, entonces están teniendo distintos tipos de celularidades y ya la respuesta no es del mismo tipo. Entonces, existen dos hipótesis fundamentales de por qué se producen las alteraciones al nivel de la placenta. Les decía el otro día que puede ser microcefalia, macrocefalia, hay distintas alteraciones. Entonces, la primera hipótesis es que el virus accede directamente al cerebro y daña su desarrollo. Entonces, esto
pues respondería a lo que decíamos hace un momentito, de que es en el primer trimestre, porque afectaría los primeros pasos del desarrollo de la corteza cerebral. Pero aquí hay un problema, porque en esta fase temprana del neurodesarrollo el embrión no tiene intercambio directo con la circulación materna, que se da apenas después de la 10ª semana, por lo cual la ruta de entrada del Zika tendría que darse o a través de glándulas secretoras uterinas o por fuga de los tapones de los trofoblastos por el saco amniótico, por el saco vitalino. Eh, Esto hace que haya duda. Otra cosa que habría que señalar aquí es que dijimos que había virus en el semen. Entonces, si esto es así, esto brindaría un acceso temprano al embrión pues casi inmediato. La segunda hipótesis es un poco distinta. Hace referencia al efecto directo del virus del Zika sobre la paciente. Hay datos que lo que nos evidencian es que la placenta sintetiza y secreta moléculas que son esenciales para el desarrollo normal del cerebro. La hipótesis esta lo que plantea es que el virus del Zika va a interrumpir la señal de síntesis molecular de proteínas, de neuropéptidos, de ARNs no codificantes, de citocinas en distintas capas de la placenta, o sea, en las vellosidades coriónicas, lo que podría contribuir a la microcefalia y a la anencefalia. Eh, Esta es una hipótesis que está soportada en algunos escenarios, porque la respuesta proinflamatoria de la placenta podría interrumpir el desarrollo del cerebro embrionario, porque sí sabemos que es fundamental la placenta para el desarrollo cerebral. La segunda situación, eh, que sería muy temprana, es la interrupción de moléculas o vías específicas sintetizadas por la placenta, lo que conllevaría una mutación de genes, como los de la microcefalia, porque acuérdense que tiene que haber un factor genético básico para que esto pues, se dé, pero en este caso, al contribuir a la mutación, los estaría sobreexpresando. Entonces, otra de las preguntas que se hace es el por qué las células neuronales fetales son blancos para el virus. Y la respuesta que se da es que esto puede estar relacionado con la presencia de receptores que permitan la entrada del virus a la célula. Esto se ha estudiado a partir de lo que conocemos, porque esta es la forma en la que se da la infección por citomegalovirus, en donde en el citomegalovirus la neuroinvasión está mediada por las integrinas y por los factores de crecimiento endotelial. Entonces, si las vías de entrada para el Zika son las mismas, entonces se podría selectivamente expresar proteínas que hagan que el virus del Zika entre con más facilidad y cause directamente el daño durante la neurogénesis. Esto explicaría un poco las preguntas que me estaban haciendo en relación a las alteraciones que se estaban produciendo, por qué eran diferentes. En términos generales, lo que tendríamos que decir para este síndrome cognitivo es que el virus del Zika, después de atravesar la barrera placentaria fetal, llega al cerebro en desarrollo por diseminación hematógeno a través del líquido cefalorraquídeo, invade en primer lugar las células de la gría radial, produciendo una microcefalia o anencefalia grave. Por estas mismas receptores podría provocar también problemas oculares, que son otras de las cosas que se han ido evidenciando en la infección esta congénita por el virus del Zika.
¿sí? Nos quedamos el otro día en el manejo, pues el manejo no, realmente no hay mucho que decir porque, bueno, era el reposo, es el uso de paracetamol, es usar antihistamínicos para el prurito, pero antihistamínicos de tipo local, no usar antiinflamatorios y tampoco ácido acetilsalicílico, y como en los anteriores, fundamentarse en la hidratación para el manejo, ¿sí? Ahora, de todas las enfermedades transmitidas por vectores, lo que vemos es que si hay necesidad de controlar brotes por ellos, por cualquiera de todos ellos, significa que la prevención fracasó. Y hasta este momento realmente es con lo que contamos. La vacuna del dengue, ya dijimos, es la que está más avanzada, pero tiene problemas. La del Zika está avanzando muy rápidamente, pero pues tampoco está aprobada ahorita como para que podamos decir que la podemos utilizar ya de forma masiva. Una cosa que no les mencioné cuando hablamos de la epidemiología del Zika es que ha habido el reporte de que este virus como que va detrás del chikungunya. Entonces, por los lugares en donde se va reportando chikungunya, aparece el Zika detrás. Está en estudio cuál es la causa de que esto sea así, si está haciendo una predisposición finalmente, porque lo cierto es que no a todas las personas a las que les dio chikungunya les va a dar Zika o viceversa, ¿verdad? Pero bueno, finalmente todo esto puede ser parado a partir de los mosquitos, porque aunque tengamos transmisión sanguínea, sexual o perinatal, lo cierto es que todo se desencadena a partir de los mosquitos. Las fiebres y las mialgias son lo que tenemos sobre todo en el centro de todo el problema para hacer diagnóstico diferencial. Pues tenemos a los mosquitos produciendo bastantes más cosas, además de lo que ya vimos. Y lo importante aquí es como ir separando a partir del cuadro clínico inicial, que es muy difícil de saber exactamente a qué se trata, ¿verdad? Porque además tenemos un nuevo virus que por suerte no se ha expandido más de las islas, ay Dios, de las islas del Caribe, que es el virus del Mayaro, que sería el que tendría cuadros similares, bastante similares a esto. Esta tablita la pueden encontrar en el documento este del CNT, que es útil. Solo quiero resaltar cosas importantes. La primera es que como datos que son fundamentales para establecer el diagnóstico diferencial, en el dengue está la fiebre, con un cuadro, si no llegan al hemorrágico, por supuesto, con un cuadro que está más dirigido hacia el dolor retroorbitario, hacia el dolor generalizado eh, de huesos y músculos en general, pero que en el chikungunya adquiere características muy específicas porque es muy agudo, o sea, va a quedarse más a nivel de artralgias que de mialgias. Y en el caso del Zika tendrían el rash, que si bien en los otros hay rash, no tiene las mismas características, no existe lo profuso que está en el Zika. Está esta conjuntivitis, mal llamada conjuntivitis, bueno, estamos hablando de hiperemia conjuntival, y algo que no aparece aquí, que también nos puede ayudar, es el prurito que se asocia al Zika. Entonces, con esto terminaríamos las, eh, las tres enfermedades transmitidas por vectores que son de tipo hemorrágico. Al principio les mencioné que había un nuevo vector que esperemos no se siga difundiendo, que es el Aedes annerincus. Ojalá no se expanda porque el asunto es que este se comporta distinto. Primero viaja muchísimo más distancia que los otros, ataca de día, de noche, también con esto o sea, tiene características que son diferentes. Y la otra cosa que les dije que íbamos a ver
el día de hoy, que no forma parte del programa, pero que empezó a ser importante por los reportes tenidos, son las encefalitis equinas. Entonces, esta es una zoonosis. El virus aquí es un alfavirus, pero ya vamos a ver que hay diferencias por ahí. Parte de los problemas con los caballos. Y aunque hay un vector, parte desde los caballos, el problema fundamental, aunque vamos a ver que sí tiene un receptor intermedio, en donde lo más común es que se produzcan episodios de fiebre, confusión, algún problema de tipo movilidad de miembros inferiores y superiores, pero también puede llegar hasta la muerte. Entonces, al hablar de encefalitis, aquí no estamos hablando de muchos y de muchas formas de transmisión, además. Entonces, tenemos a los virus del este, al oeste, que es el que vamos a ver, tenemos al virus del Nilo. Aquí tenemos algunas otras especificidades porque no está solo la transmisión del mosquito, sino que hay transmisión sanguínea por lactancia, por contacto con el gonado, que es diferente, y participan otros tipos de mosquitos. Igual sucede con la venezolana. Entonces, los virus como que se han ido calificando dependiendo del lugar en donde van apareciendo. Pero lo que nos es interesante es esto que ven aquí porque, uy, espérenme, ya se salió, porque estamos teniendo distintas variantes, ¿no? Entonces, a nosotros inicialmente lo que nos había afectado era el virus venezolano, que es un virus del este, pero lo cierto es que los reportes últimos se dieron en relación al virus del oeste, por eso es el que les quisiera presentar muy rápidamente, porque bueno, estaba aislado fundamentalmente en toda la zona del río Mississippi. Y el problema es que tiene diferentes grados de morbilidad, de letalidad, y si bien es mucho más virulenta con los equinos, el hecho de que hayamos tenido daños hace que tengan que entrar a tomarse medidas que no se habían tomado porque no era una cuestión prevalente importante, ¿sí? Se han producido como episodios en distintos lugares. Nosotros estamos como al margen, igual que Centroamérica, se habían producido sobre todo bueno, no solo en Estados Unidos, porque hasta en Groenlandia hubo, pero bueno, en Norteamérica, no incluyéndonos a nosotros, en Argentina, Brasil o Uruguay. Si ustedes se dan cuenta, aquí no está Venezuela porque entra en otra clasificación, ¿sale? Esta encefalitis equina del oeste, dijimos era un alfavirus que puede ser transferido a los humanos por picadura de mosquitos. Ay, de mosquitos. El reservorio son pájaros, probablemente reptiles y anfibios. Y si se dan cuenta que ya no tenemos solo a nuestro amigo el Aedes, sino también hay un Culex tarsalid importando en la transmisión. La incubación es de 2 a 10 días. Los brotes, el problema es cuando se dan en los caballos brotes más grandes, hay mucho más paso hacia los humanos. Les decía que la mayoría son síntomas moderados, pero sí se puede llegar a la producción de muerte y el reporte ha sido que la letalidad ha ido aumentando. En los casos leves vamos a tener fiebre, cefalea, fatiga, que va a persistir por varios días, va a iniciar súbitamente con decaimiento, con cefalea, con mialgias y malestar general. Ahora, el asunto es que a partir de aquí, bueno, ahí tendríamos los casos leves, pero a partir de aquí van a ser mucho más moderados o severos si hay un acentuamiento en los días que siguen de somnolencia, confusión, postración, de debilidad y sobre todo de problemas
motores, en donde lo que destaca es los temblores tipo parkinsonianos en las manos, pero también hay temblor en lengua, en labios. Generalmente, esto va a durar más o menos 14 días y a partir de ahí empieza la convalecencia. Vamos a ver que puede durar varios días más. Entonces es un cuadro que generalmente va desde que inicia hasta que termina, pues nos va a llevar más o menos 24 días. Esto ha sido una de las cosas de preocupación porque aunque sean cuadros leves, pues también son invalidantes. Y si se dan en zonas en donde hay caballos por cualquier razón, por cría de caballos, porque los utilizan para el campo y demás, el personal se mira muy afectado. El diagnóstico tiene que darse por PCR o por serología. Lo cierto es que la IgM sí va a aparecer un poco después bastante antes que la IgG. Entonces, la posibilidad de hacer el diagnóstico, pues es obviamente mucho mejor cuando la viremia está activada durante los periodos en donde los síntomas estén presentes. No hay tratamiento, igual que en los anteriores, pues las medidas generales son los mismos. No hay vacuna para los humanos, pero sí hay vacuna para los equinos, por eso cuando esto empieza a generalizarse, tiene que hacerse el uso de la vacuna de la encefalitis equina, porque en la medida en que el ganado equino esté vacunado, entonces van a haber bastantes menos casos de transmisión a los humanos. Esto es venezolano, donde pues lo que tratan es demostrar de que si bien es una enfermedad que afecta a los caballos, también va a afectar a los humanos con trastornos de conciencia, con irritación motora y parálisis. Ahora, esto es muy divertido, me parece a mí, porque pues ponerle al público en general que es irritación motora, pues yo no creo que tengan pues como muy claro qué es lo que es esto, ¿sí? Pero la transmisión sí queda clara en el dibujito que está aquí. El hecho de que hayan otro tipo de reservorios, entonces, ¿esto por qué? Porque pues están contribuyendo a propagar la enfermedad. Ahora, aquí si ustedes se dan cuenta, el periodo de incubación es distinto a lo que yo les mencioné hace un momentito, de que el periodo de incubación se daba entre 2 y 2 días, aquí lo están señalando hasta de 3 semanas. Esto es porque está presentado de forma general y hace referencia sobre todo a la encefalitis equina venezolana. Entonces, los datos clínicos, bueno, aquí les digo, esto no entra en el programa y además, digamos, no tenemos mayor interés en ver los síntomas equinos, pero el llamado es a que si los virus están circulando, están dando problemas, si los mosquitos que son los responsables siguen estando ahí también, entonces pues vamos teniendo cada vez más problemas y es necesario pues atacar por todos lados porque no sabemos en qué momento nuevamente podemos llegar a tener problemas ahora con este otro. Entonces, con esto terminamos las enfermedades transmitidas por vector. No sé si tienen alguna pregunta. ¿No tienen ninguna pregunta? No, doctora. No, doctora. Bueno, no sé si pudiéramos empezar empecemos solo muy rápidamente con
con las enfermedades, para ir avanzando, con las enfermedades exantemáticas, por favor, para que podamos seguir adelante, por favor. Se conoce como enfermedades exantemáticas un grupo de infecciones que, además de tener manifestaciones sistémicas, tienen diferente grado de contagiosidad y tienen como característica principal la erupción cutánea. Según la definición de la OMS, son cuadros caracterizados por erupciones cutáneas más o menos súbitas de distribución amplia formadas por distintos elementos. Entonces, aquí tenemos las distintas posibilidades de manifestaciones que estas tienen. El exantema es una lesión que es totalmente visible porque está afectando a la piel. Y el asunto con estas enfermedades es que esta puede ser una alteración primaria de la piel o el síntoma de un proceso sistémico. Los exantemas de tipo infeccioso pueden limitar su afección a la piel o la piel ser una más de las afectadas y esta ser una condición generalizada. Por definición, el exantema aparece abruptamente y afecta varias áreas de la piel simultáneamente, aunque vaya avanzando de forma ya sea centrípeta o centrífuga. Las enfermedades tienen características clínicas muy específicas que las distinguen, pero que en estadios tempranos pueden confundirse. Hay que hacer la identificación de los puntos claves para el diagnóstico de las enfermedades exantemáticas más frecuentes, porque existen más de 3.000 diagnósticos dermatológicos reconocidos y por lo tanto hay que hacer un abordaje sistemático cuando un exantema es desconocido para que las posibilidades diagnósticas puedan ser reducidas. Este tipo de enfermedades son una causa muy frecuente de consulta médica, sobre todo en los primeros niveles de atención. Y desgraciadamente es muy frecuente también que se realice un diagnóstico inadecuado. La certeza diagnóstica, como en todo, es importante, ya que el tratamiento pues, va a depender de la etiología y vamos a ver que la etiología es muy diversa. Si esto se retrasa en las enfermedades que vamos a presentar también, hay riesgo en la vida del paciente. Es importante que nos demos cuenta de que algunos exantemas generalizados tienen características que son muy específicas y que nos ayudan a reconocer la etiología de manera inmediata. Pero aún en estas pueden presentarse manifestaciones cutáneas que producen confusión diagnóstica. La mayoría de lo que vamos a revisar ahora son las pediátricas por la prevalencia que están teniendo y aunque, bueno, dijimos desde el principio que no nos íbamos a dedicar a las infecciones en los niños, no podemos obviar ver esta está incluida dentro del programa. Vamos a empezar por ver de qué se trata cada cosa, como conceptos generales. Los exantemas, bueno, son la manifestación cutánea de las enfermedades. El enantema es el rash que se va a presentar, pero en las mucosas. Estos términos ya los conocen, pero los repasamos para ponernos de acuerdo. Por mácula vamos a entender mancha, confluente es que hay unión de las máculas, cuando la piel ya se eleva es pápula y vesícula cuando hay líquido en su interior, teniendo cuando el contenido es purulento. Si bien, como dijimos, las enfermedades exantemáticas son muchas,
vamos a ver las de mayor importancia epidemiológica en este momento, aunque la mayoría de ellos, también ya dijimos, va a afectar a los niños. Vamos a hablar del sarampión por la importancia que en este momento sobre todo está cobrando, la rubiola, el exantema súbito, eritema infeccioso, varicela, escarlatina, enfermedad de Kawasaki y enfermedad mano-pie-boca. Todas ellas tienen periodos prodrómicos diferentes. El sarampión, la rubiola y la varicela van a tener rinofaringitis, que va a ser más severa en el sarampión, la rociola, de forma súbito y sin un foco infeccioso aparente, la elevación de la temperatura. La escarlatina, además de la faringoamigdalitis, mialgias, artralgias y dolor abdominal. En la enfermedad de Kawasaki no se ha reportado ningún periodo prodrómico, y en la enfermedad de mano-pie-boca hay fiebre, anorexia de duración variable, malestar general, dolor abdominal, dolor en la cavidad oral y tos. Los periodos de incubación también van a ser modificados en cada una de estas enfermedades. Sarampión de 8 a 12 días, rubiola de 14 a 21, el exantema súbito 9 días, el eritema infeccioso de 14 a 20 días, la varicela de 14 a 16 días, la escarlatina de 2 a 5. La enfermedad de Kawasaki tiene muchas variaciones, entonces no le podemos dar un periodo de incubación único. Y la enfermedad mano-pie-boca de 3 a 6 días. Es decir, es la que tiene una menor cantidad de tipos. Ahora, los gérmenes que se están asociando a estas enfermedades también varían. Tenemos a un virus, paramoxivirus, asociado al sarampión, Tovaviridae, virus también, a la rubiola, el herpes 6 que ya habíamos visto, aunque también se pueden asociar en el exantema súbito, además del 6B específicamente, el 7 que da un cuadro que es similar, el eritema infeccioso es el parvovirus B19, el asociado para la varicela, el herpes número 3, en la escarlatina, los estreptococos del grupo A en general, aunque vamos a ver de forma específica al estreptococo piógenes. La enfermedad de Kawasaki, a pesar de que está con nosotros siendo conocida en los últimos 40 años, tiene asociados una serie de gérmenes que en este momento no pueden estar definidos. Y la enfermedad mano-pie-boca, el virus Coxsackia 16, pero también asociado en esta enfermedad al enterovirus. Bueno, queda un minuto. ¿Hay alguna duda antes de seguir adelante? No, doctora. Si se dan cuenta, son muchísimas enfermedades, entonces aquí sí van a tener que poner a estudiarse bastante porque estamos hablando por lo menos de 8 distintas entidades federativas, entidades nosológicas, entidades nosológicas. Entonces, por favor, denle para actualización sobre todo, porque en general todo esto la van a ver, menos la mano, pie-boca, la van a ver en pediatría. Pero, por favor, denle una leída a la de Kawasaki, porque en este momento de las afectaciones que está teniendo el SARS-CoV-2, está haciendo la asociación en los niños, por suerte no es mucho, pero existe bastante,